Ok, bien, vamos a partir entonces con este espacio que hemos llamado Líderes al Diván, ¿eh? Donde buscamos visibilizar lo importante de la salud mental y cómo esta puede afectarnos en nuestras vidas personales, familiares y en el trabajo. Pero, como estábamos recién hablando con nuestra invitada de hoy día, no solo desde un posteo a la rápida que propone soluciones mágicas, sino tratar de entender realmente desde la experiencia subjetiva, íntima y personal eh, cómo la salud mental realmente traspasa nuestra vida y puede afectarnos profesionalmente. Queremos derribar estigmas, abrir conversaciones, compartiendo estos testimonios que inspiren una cultura organizacional más humano, resiliente y consciente. Antes de partir con la entrevista, donde vamos a presentar a nuestra invitada de hoy día, queremos hacer un consentimiento explícito, ¿ya? Eh, Avisar que esta reunión va a ser grabada, pedir la autorización y que va a quedar disponible si es que alguien la quiere escuchar. Entonces queremos pedir permiso para que eso pueda ser así, Amaya. Absolutamente, Matías. Un gusto saludarte. Es una tremenda oportunidad. Creo que esto es un tremendo paso de valentía de muchas personas que pongamos sobre la mesa. Y obvio, yo estoy aquí bajo mi absoluto consentimiento. Genial, buenísimo. Gracias, Amaya, por tu presencia. Eh, Conversábamos previamente y de manera puro de casualidad. Resulta que vivimos en el mismo pueblo, en el sur de Chile. No nos conocíamos, así que hasta el momento no tenemos información previa conversada más que unos minutos antes de esta entrevista. Tal cual. Como conversábamos, la idea es poder ir entendiendo un poquito cómo ha sido para ti en este caso tu situación de salud mental y cómo esto ha impactado en tu Ujú. vida profesional. Agradecer la tremenda valentía de poder conversar de esto públicamente. La verdad es que no es fácil, sobre todo porque estas son cosas que siempre se conversan a puertas cerradas. La idea tampoco, como conversamos previamente, es como ser muy explícitos. Ni andar hablando mal ni de empresas ni de nada, sino que entender la experiencia subjetiva, ¿ya? Mm. Pero sí me gustaría poder, Amaya, si nos puedes contar brevemente qué edad tienes y cómo describirías tú también tu carrera profesional y el Ujú. contexto en el cual trabajas actualmente. O en realidad actualmente o en el momento en que te haya sucedido lo que vamos a conversar, ¿no? Exacto. Bueno, yo tengo 43 años. Ujú, Siempre me he dedicado al mundo de las comunicaciones desde una mirada estratégica, porque creo fielmente que las comunicaciones son el ADN con el cual conectamos las personas. Entonces, ujú, desde ahí también siempre me he dedicado al mundo de las personas. Entonces, tengo una consultora donde trabajo en temas de desarrollo organizacional, coaching, etcétera. He trabajado también en dos empresas ligadas al mundo de la salmonicultura y también en el servicio público en una municipalidad. Eh, Aparte de, obviamente, mi época de consultora, con ujú. muchas otras organizaciones y espacios comunitarios, porque me gusta trabajar con las comunidades. Y de Perfecto. las cosas que creo que me he dado cuenta es de lo poco que hablamos de nuestra salud mental. Y lo he Ujú, visto no solamente en términos personales, sino que lo he visto también a lo largo de los diferentes ámbitos y los diferentes espacios en los que me he desenvuelto. ujú. Perfecto, gracias, Amaya. Cuéntame brevemente respecto de esta situación de la que vamos a estar conversando. ¿En qué Ujú. contexto laboral te ha sucedido? Más o menos con qué tipo de equipos te relacionas, con cuánta gente, para entender cómo este contexto en el cual se inserta esto. Mira, me ha pasado en espacios más corporativos, Ujú, eh, porque efectivamente hay un tema de que tengo una sensibilidad donde cada cierto tiempo puedo tener bajones anímicos. Eso ujú. viene ¿Ya? conmigo, viene en mi ADN, ¿Ya? donde yo lo tengo súper asumido. Por lo mismo, hoy en día soy muy preventiva más que reactiva. Ujú, Entonces, generalmente me ha pasado en espacios de estructuras amplias, ¿ya? grandes, Ujú, eh, donde las personas pasamos a ser algo más funcional ¿ya? que personas por sí mismos, Ujú, donde se pierde esa capacidad de cercanía, ¿ya? eh,
y donde yo te diría que son espacios más jerárquicos, ujú, eh, donde no abiertamente no se hablan, con mucha productividad y poca conexión, como ujú, naturaleza de la productividad. ujú. De la forma en que lo menciona Amaya, me da la impresión de que esto es algo que te ha pasado como más de una vez o algo que ha sido recurrente en Sí, tu vida. más que recurrente, yo te diría que me ha pasado en dos, tres veces en momentos puntuales, Ya. eh, y donde me he dado cuenta que lo que más he cuidado es mi pega, y Ujú, también eso es heavy, yo lo digo así, porque por ejemplo, desde los roles que he tenido como liderazgo dentro de las organizaciones, lo que más ujú, trato siempre de cuidar es a mi equipo. Yo siempre le digo, tú llegas a la casa y te desconectas. ujú, Si es demasiado urgente, nada. O me dicen, oye, no me siento bien, ya, puedes hacerlo desde la casa, hazlo. Tienes que tomarte una licencia, por favor, quiero que la pidas. Y le digo al resto ya, del equipo, nadie le habla a esta persona. ya, Y como me dijo alguien el otro día, oye, predica pero no practica, po. ya, Eh, Porque actualmente estoy pasando por una de esas situaciones más de bajón anímico. ujú, Eh, y lo curioso es que cuando me han ofrecido licencia ya más de dos veces, ya, eh, yo misma he dicho no, muchas gracias, porque si no, en dos, tres meses más probablemente yo voy a estar fuera. ya, Porque creo que hay puedo estar equivocada, pero se siente, porque no es ujú, lo he escuchado de diferentes personas, ya, de que hay una cultura implícita donde obvio que eso es legal, pero qué falta de compromiso. ya. Eh, eh, Como si fuera una y especie de vacación claro, voluntaria, en el fondo. exacto. Mm, Y la verdad que, bueno, por otro lado también me distrae harto el trabajo de ciertas cosas y todo, pero me cuesta más la concentración, ando ujú, más torpe, tengo que tener más cuidado, llego a la casa en la tarde reventada, ya, entonces no duermo tan bien, entonces veo ya. síntomas que también se asocian Te, eh, te iba a al preguntar tema. justamente por eso, que cuáles son para ti como los síntomas o signos que te empiezan a alertar que está sucediendo esto, como que estás entrando en este modo, en este bajón. No, claro, uno, me empiezo a desmotivar. Ujú, eh, y me empieza a dar, es muy curioso, me empieza a dar mucho sueño. Podría ya, dormir 24 horas del día, los 7 ya, días de la semana. Y para ujú, mí eso es un indicador súper potente, porque generalmente tengo energía, tengo ganas de hacer cosas, soy hiper sociable, tengo buenos amigos y amigas, ya, eh, me río mucho en general, por eso a la gente le ujú, cuesta mucho de repente, tampoco uno publica estas cosas, por eso también, bueno, es heavy estar en esta instancia, pero también creo que es, si no lo hacemos las personas que tenemos espacio de liderazgo, ¿cómo entonces, como los temas de diversidad e inclusión? Es como todos esos mm, temas. Si no lo hablamos quienes tenemos algún ápice de jerarquía, poder de decisión u otro, ¿quién más ujú, lo va a hacer? sí, Entonces, bueno, yo lo noto, yo soy una mujer energética, entonces hay muchas veces que a las personas les cuesta entender, pero ¿cómo? Si te veis tan bien, la procesión va por dentro, como se dice. mm, Y el compromiso cuando yo entro a mi lugar de trabajo es foco, 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 foco. Eh, Me cuesta, me pongo más torpe en ciertas cosas, ujú, cuido todo. Tengo un equipo atómico, precioso, eh, pero llego a la casa reventada. ¿Por qué? mm, Porque también me toca manejar, y actualmente en el estado que estoy se me genera una ansiedad súper grande los trayectos. Me toca mucho ya, viajar. mm, Entonces el otro día me pillé con una angustia muy grande en un hotel, y tampoco a quién voy a llamar a decirle que estoy con una angustia del puerto de un buque. mm, Si me toca ir a terreno, es parte de mi rol. Entonces se me generan ese tipo de dualidades. ujú. Oye, y en estos momentos, por ejemplo, ahora en particular que dices que estás en este periodo, ¿has llegado a recurrir a ayuda profesional o lo puedes Sí, manejar sola? Ya. no, yo Ujú, actualmente, bueno, ya con 43 años, y esta vendría siendo, como yo digo, una tercera vez que me pasa ujú, algo así, y yo sé que hay algo que tengo que cuidar porque vengo de una familia que químicamente necesita también, ha tenido ya, historia. hay una conciencia Eh, ahí.
tengo una conciencia, entonces he aprendido también a que conocer mis debilidades es la mejor manera de convertirlas en fortaleza, po. Entonces, si me Ujú, doy cuenta que hay algo que no está bien, rápidamente recurro a o un psicólogo o a un psiquiatra o a un coach, según el nivel de lo que yo también he ido poder ir reconociendo que me pasa. claro. Y Ujú, como me dijo una coach un día, me dijo, mira, estamos súper bien, pero creo que podríamos complementarlo con alguien del área más médica. ¿Por qué no nos complementamos con un psiquiatra? Yo conozco a uno que en el que he trabajado antes, entonces armamos un match y en ya. ese sentido ha sido súper importante también como eso de agachar la cabeza y ponerte a disposición y entregarle la autoridad a quienes tienen un área de expertise. Entonces, lo Mm, busco previamente para que no se me convierta en un caos. ujú, súper bien. Ahí está el aspecto preventivo que también decía, ¿no? No, no Sí, esperar a que reviente. tal cual. Po. Mencionaba, mencionabas algo que me pareció súper interesante, Maya, que Ujú. es que esto se habla poco y menos como en espacios de liderazgo. Exacto. Y de alguna manera tengo la impresión de que si bien uno esperaría, y uno siempre dice que todos los programas que uno quiere implementar de cualquier índole en la organización, tiene que salir de los líderes hacia abajo, ¿no? Si no, tienden a fracasar. Bueno, ese Exacto. es como el mantra más viejo que el hilo negro. Pero, por otro lado, y tengo la sensación de que en la medida que también uno asume roles de liderazgo, el nivel de exposición al ser mayor debe ser más resguardado. O la gente resguarda más su intimidad porque está muy expuesta. Entonces, como que me da la impresión de que hay como una ambivalencia fuerte, ¿no? Sí, Eh, no tengo una respuesta ahí única, pero sí la comparto mucho la reflexión, porque he tenido esta conversa con diferentes personas ujú, de que efectivamente entre más grande es la autoridad, por ponerlo de una ujú, manera, más hermética es esa persona con su vida y menos involucramiento desde la intimidad. Está bien, yo entiendo, si yo no voy a ser necesariamente amigos al trabajo, ahora, ujú, si me aparecen amigos es un bonus maravilloso claro. que me suele pasar. Por suerte, Ujú, gracias a Dios, siempre he salido con muy buenos amigos, pero igual uno se entera de que hay separaciones, que hay cambios de casa, que les pasan cosas, claro. o por ejemplo, me sorprende que en mayor medida en las altas gerencias son los que menos se toman el postparental. Claro, Eh, por ejemplo. pudiendo hacerlo, que es un Mm, tremendo beneficio que se tiene hoy en día, pero es mm, mal visto. mm, ¿Y mal visto por quién? Por la cultura que también nosotras y nosotros vamos fomentando dentro de la conversa organizacional. ujú, Porque, ¿y qué pasaría si, imagínate, un gerente comercial, un gerente de finanzas, un gerente legal, presentara una licencia médica porque tiene un tema, no sé, pues de depre, eso no ujú. se tiene, uno, no se tiene por qué publicar, porque eso es Claro, información privada. completamente confidencial y Sí, es privado. Pero como la exposición es más grande, me imagino también que el miedo es más grande. ¿Y por qué esta persona no está viniendo? Ah, no está con licencia. ¿Y licencia por qué? No, la chimuchina. Yo creo claro. que hay miedo a eso. O sea, a mí Mm, me aterra también, po. O sea, sin exponerme aquí duda. también es exponerme, pero insisto también, po. O sea, si no hablamos, eh, no pasan las cosas. Y Sí. finalmente uno es lo que es. Y tú ves, hay gente que tiene más poder de decisión y acción dentro de las organizaciones. Y tú ves también que de repente están con un estrés gigante y dan unas Mm, ganas de decir, pucha, siéntate un rato, enciérrate 5 minutos, echarte en tu escritorio y anda a darte una vuelta a la manzana, fumarte un pucho. No, no se tiene que ver mal el que salgas a tomarte un café claro. afuera. O Sí. sea, eso, yo creo que hay Mm, harto hermetismo y que como sociedad tenemos mucho miedo a sentirnos expuestos y expuestas. Y lo entiendo perfectamente, pero los cambios también vienen en la ruptura de los paradigmas y mm, en ir iterando nuevas formas de generar el vínculo de las organizaciones. Las sí. organizaciones no son para hacernos terapia, está bien, pero ¿por qué no podemos tener un espacio de Eh, encuentro o de apertura? No es que vamos a hacernos terapia y círculos de conversación intensa.
en Claro, cuanto a pero sí vínculo. nos pueden permitir espacios para nosotros personalmente hacerlo, por lo menos. Exacto, Mm. exacto, Claro, tal cortando un cual. poco esa escisión de la vida personal y la vida laboral que se ha discutido tanto. Sí. Pensando el mundo laboral, tú hablabas de estructuras jerárquicas, entonces tengo la idea, bueno, algo ya me contaste antes, de que estás inserto en un mundo corporativo, Ujú. propiamente tal. Quisiera entender así brevemente el área en la que tú trabajas, cuánta gente trabaja, cuánta gente lideras dentro de tu equipo. A ver, mi equipo directo son aproximadamente 14 personas desplegadas en diferentes territorios. Me Ya, reportan directamente 5 personas. ya. Eh, Ujú. en una empresa que estamos en varios territorios, como 4 regiones, con una dotación general de entre 1.600 1.800 personas. Perfecto, Eh, ya. O Sí, sea, digamos que un cargo de buena responsabilidad. sí, yo te diría que sí. Quisiera saber, y esta pregunta puede ser un poquito peliaguda, pero si tú percibes que existe alguna relación causal entre tu trabajo y tu vida emocional o tu salud mental. Yo sé que si uno se va al fondo, fondo, es como decir, es imposible que esto se separe, Ujú. pero en términos generales, ¿tú lo Mm. percibes que tiene relación o es algo más personal tuyo? Mira, por un lado yo te diría que es algo personal mío. Lo que pasa es Ujú, que, tal como tú dices, es inevitable que no se vea involucrado el sistema del trabajo. O sea, ujú, ¿por qué? Porque mi desgaste hoy en día físico-mental es mucho más grande, entonces cuando llego a la casa no comparto con mi pareja, quiero dormir. ujú, El fin de semana, en vez de tener vida social, hago un esfuerzo, no sé, ahora estoy tratando de hacer ejercicio para que se me movilice el cuerpo, para que pasen ya, cosas, obligarme ujú, a ver a las familias porque son los lugares seguros. ujú, Eh, eh, y creo que sí también genera presión este estigma de dar que a uno le da miedo hablar de estos temas. ujú, Ahora también tuve, como creo que la vida está hecha de conversaciones difíciles y ujú, donde finalmente también uno es lo que es, con lo lindo, lo malo, lo feo, lo bueno. Es que también, no sé, por ejemplo, hace una semana atrás hablé con mi jefatura directa, con una gerencia, y le dije, mira, creo que es importante que estés en antecedente que hace un par de meses yo estoy con un tema de depre. ujú, He cuidado, lo más importante para mí ha sido cuidar mi trabajo, eh, porque me importa, porque estoy involucrada. ujú, Eh, sí, ya me han ofrecido licencia, yo misma he decidido no tomarla, eh, y que mi compromiso está, pero también me está costando viajar, me está ya, costando hacer ciertas cosas, ujú, y tuve una buena acogida, ya, y me moría de miedo, pero ya, pucha, el miedo puede estar siempre, lo importante es hacerlo con miedo, no dejar de mm. hacerlo. Si Claro, que el miedo es no nos eso, inhiba. que el miedo no paralice, si el miedo va a Sí. seguir estando, es que no paralice las oportunidades que tienes. Mm, Entonces, para mí también está siendo un aprendizaje abordarlo desde ese lugar. ujú. Qué importante lo que cuentas, ¿no? O sea, por un lado tenemos este miedo, pero que exista la posibilidad, por un lado, Mm, de tener esta conversación y en mm, segunda instancia de que haya una buena acogida, ¿no? Te iba a preguntar de mm, eso en un ratito más. Quiero indagar un par de cosas, pero encuentro un punto clave porque creo que hace la diferencia eh, de cómo podemos abordar esto hacia adelante. Me gustaría entender entendiendo ya que tú tienes como una conciencia de lo que te pasa, lo sabes reconocer, ¿cuáles son los puntos donde tú sientes que esto te afecta más directamente en el trabajo? mm, mm, ¿Hay algo en particular que quizás sientas que te afecta? No sé, la capacidad de tomar decisiones, de lidiar con conflictos, en fin. mm. Uno que, mira, puede sonar quizás menos pragmático, pero por ejemplo, que 3, 4 personas de mi equipo directo o indirecto se me han acercado a decirme, uy, Mayu, ¿estáis bien? Te he visto como con
si bien ya tenés la misma buena onda y la risa y el entusiasmo, pero se te ve más cansada. A mí eso me afecta porque quiere decir algo se nota más Ujú, allá de que yo de verdad llego y llego siempre saludando, sonriendo, tirando la talla, o sea, se nota igual, porque me dicen a ya, ti te caracteriza una energía, se te nota. Entonces, ujú, eso me afecta porque digo, uy, uno es transparente finalmente, las cosas mm, se escapan. En términos prácticos, me agobio más con las tareas diarias, que quizás en un momento son desafiantes, bonitas, preciosas, pero me agobio más, entonces en vez de sentirse lindas, preciosas y desafiantes, me claro, empiezo a ahogar un poco más, ya, donde también he aprendido también a pedir más ayuda. ya, Y de ahí también donde veo la gran relevancia de tener buenos equipos y tengo sí, muy buen equipo. Entonces puedo aprender a ir delegando, a pedir que me ayuden en ciertas cosas, ujú, eh, porque lo que puede ser un goce se puede transformar en un agobio. ujú, Es como estar en, y es lo mismo, es depende de donde los lentes con los cuales yo tenga puestos, el cómo yo lo pueda ver. En los claro, momentos que estoy en este espacio, mis lentes están más empañados desde el agobio. mm, Entonces, desde ahí, claro, me afecta y me asusta más porque me mm, empiezo a sentir que puedo ser más incompetente. Empiezan, como yo digo, esos como trenzas mentales que te hacen mm, pensar otro tipo de cosas, otras oportunidades, otros escenarios. claro. Y hay alguna situación concreta que tú recuerdes ahora o quizás en el pasado en donde tú después mirándolo en perspectiva y dices, Mm. chuta, acá claramente esto me afectó en mi capacidad de trabajar, en mi capacidad de resolver o algo así? Uf, sí, yo me acuerdo, hace unos años atrás, unos varios años atrás, me despertaba y yo lloraba. Me sonaba el Ya, despertador y yo me ponía a llorar. Y yo me acuerdo ya, que mi pareja en ese momento me miraba y me decía, no renuncies hoy, tranquila, no renuncies hoy, ya, dale. Ya, entonces yo me iba camino y tal, pero ahí yo tenía una oficina sola, cerrada, entonces de repente yo soy muy de mantener la puerta abierta siempre, creo fielmente con eso ujú, de la puerta abierta, no digo que la tenga cerrada está mal, pero era raro, pero yo de repente cerraba la puerta porque era como para agarrarme la cabeza, entonces era como ya, por Dios, ¿pero qué me mm, pasaba, po? En ese momento necesitaba una estabilidad económica más allá de, y yo creo que nos pasa también a muchas personas, mm, eh, pucha, qué ganas de repente decir hasta luego, pero en ese momento puntual no no podía, se puede, claro, no se puede. mm, Entonces eso también genera una angustia súper grande, porque mm, el ver el mundo como que no hay posibilidades te pone en el sesgo que estás amarrada o amarrado. mm, Y creo que no hay nada más terrible como para el ser humano el sentirse que está amarrado o amarrada, porque eso es resignación. Y la mm, resignación te quita la capacidad de acción, po. Te quita la claro, la posibilidad de libertad, mirar futuros, de la libertad y de generar futuros posibles, incluso aunque sean imaginarios. La mm, resignación es una emoción que no es que no es que no se pueda cambiar, pero requiere de un proceso y de ciertos tipos de conversas muy intensas y personales, ojalá acompañado, como sea, que te permitan cambiar el estado anímico, porque no es una emoción, es un estado anímico que se instala. estable, claro. Entonces, sí. Mm. Así que yo te diría que eso fue para mí Y, un momento peludo. y en ese entonces, ¿cómo sería o cómo hubiera sido si quizás hubieras tenido una jefatura o quizás compañeros que tú te hubieras sentido con una mayor disposición como para ir a decirle, oye, sabéis que en realidad estoy con el agua hasta el cuello, no Mm, estoy bien? Un poco entiendo que fue lo que pasó ahora, ¿no? Que viste esa posibilidad, mm, mm, eh, más allá de que el sentimiento está, ¿no? Pero se sí. ven pequeñas luces que uno dice, ya, por acá puedo aminorar la carga. Mm, ¿Tú crees mm. que eso te hubiera hecho una diferencia? Probablemente. O Ujú, sea, y pensándolo hipotéticamente en cómo fue todo, yo creo que sí, pues esas cosas hubiesen ayudado bastante. Pero ahí mm, sí que había hermetismo en hablar de cualquier otra cosa. mm, Entonces tampoco existía, y ahí sí que no me quería sentir expuesta bajo,
ninguna razón. O sea, tampoco por algo tampoco sigo ahí. Aprendí mucho de muchas cosas, tengo que agradecer varias cosas, pero en términos de lo que estamos hablando hoy en día, claro, pues, o sea, yo creo que podría haber hecho una diferencia. Creo, Ujú. lo sospecho, Sí, pero claro. era mucho más imposibilitado. Y ahí es donde yo creo que los roles de los liderazgos son los que determinan el clima también laboral, se Ujú, cascadean las formas en las cuales uno trabaja. Es ujú. como cuando te dicen los papás cuando chicos, haz lo que te digo, no lo que yo hago. Mentira, lo que uno va a hacer es lo que hacen los papás, no lo que te dicen. Si lo que Claro. me dicen me entra y me sale me entra por una oreja y me sale por la otra. Lo que yo veo constantemente es que pasa esto. Entonces, ¿qué se queda uno? Con la experiencia. La experiencia viene con emoción y la emoción se Mm, instala adentro. Eso genera los patrones. En los liderazgos yo absolutamente. siento que es lo mismo. Los Ujú, liderazgos tienen formas y las formas tienen que ver con su manera de comunicar. La comunicación no está ajena a la emocionalidad, o sea, la emoción es la predisposición a la acción. Entonces, desde ahí eso se cascadea en forma y fondo. Si mm, quien lidera te va a determinar cómo son las reuniones, o qué se puede hablar y qué no se puede hablar, o a qué está co- disponible a escuchar y qué no está disponible a escuchar, y esos son claro. códigos implícitos en una forma. Sí. Entonces, si ya tienes ese precedente desde más arriba, se empieza a cascadear. Mm, Se hace más difícil la gestión del cambio desde roles más pequeños. mm. O tenéis que ser muy valiente, o Y ir en literalmente contra de te la van a decir, corriente, ahí, claro. claro, o literalmente tu pega tiene los días contados, que también es muy válido, pues si la cultura la va a decidir el que está más arriba, a no ser que Sí. quiera ser una cultura organizacional co-construida, más Mm, redárquica, como también lo puede decir, no sé, pues Ignacio Fernández, o ujú, con más colectiva, a través de las conversaciones y no tanto de silos, como lo podría decir Juan Carlos Eichholz. O sea, hay como, ujú, a mí me encanta leer de temas de liderazgo, creo que ayuda mucho también a hacernos preguntas, entonces, pero sí mm. me doy cuenta que el cómo somos es también lo que vamos cascadeando hacia nuestros equipos. Súper importante el punto. Liderar con el ejemplo, finalmente, ¿no? Ujú. Y tú decías que ahora haber podido conversar con tu jefatura fue algo que de alguna manera te ayudó o Sí, estimaste necesario. claro. Y, Transparentar, sí, transparentar y ser genuina, para mí cada vez más ujú. importante. Mm. Claro, por lo menos evita un poco esa como sensación un poco persecutoria de tener que cerrar la puerta para que no me vean pasarlo mal en algún momento, ¿no? Exacto, Sí, qué interesante. Sin embargo, hay un punto que mencionaste que yo te lo voy a poner en esta frase tan común que es casa herrero, cuchillo palo, ¿no? sí, Eh, o sea, tú a la gente de tu equipo le das todo ese apoyo, incluso para arriba también, bueno, lograste hacerlo, pero para ti misma tú sientes que no y con cierto orgullo percibo ahí en tu frase decirlo, le dijiste a tu jefe, oye, pero yo decidí no tomar la licencia. sí. Sí, Eh, mira, casa, herrero, cuchillo y palo. Mira, me lo dijo justo alguien, ayer o antes de ayer, alguien me dijo lo mismo, literal, así como, Mayo, ¿qué onda? Tú misma me mandaste a la casa y que me fuera todo el tiempo que fuera necesario, me apoyaste y bla, 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 bla. Ahora, ujú, lo que me pasó también es que a esa persona, no lo sabe, pero ujú, después yo tuve que luchar porque no desvincularan a esa persona por 6 meses después, ya, porque estaba ciertamente invalidada. ya, Ahora yo me iba a encargar de que jamás tocaran a esa persona, ¿cachai? ujú, Porque no era falta de compromiso, esa persona en ese momento necesitaba algo particular. Eh, y me pasa lo mm, mismo que quizás me pasó en la otra organización. Hoy en día para mí está siendo muy necesario ciertas, por temas personales, yo necesito ujú, un sueldo estable, lo claro. necesito en este minuto, o sea, estoy armando, me compré un sitio, tengo que pagar ciertas deudas, eh, Como, el día como como todo el todas mundo en el así, todos los fondo. chilenos, como todos los, ¿cachai? Entonces, en algún momento voy a volver también a mi consultora, eso yo lo sé y está bien. Entonces, pero para eso necesito tiempo para seguir armándolo. Yo no puedo de un día para otro tampoco decir Claro. adiós, sino que lo tengo que armar. Y además, entre medio también agarro experiencia y como te decía, tengo un muy buen equipo. Mm, Eh, ahora.
el transparentarlo también quizás fue una manera de poder decir como, pucha, el día de mañana cuando te comente quizás no, no pude ir hoy día a la oficina porque no me dio para manejar, eh, me puede comprender, Ujú, aunque en general mi jefatura tienen bastante apertura en dar esas libertades. ya. Mm. Pero claro, yo creo que ahí me gana un poquitito, quizás ahí es donde el miedo me gana más. Oye, y esto me abre una pregunta que no la había pensado anteriormente, Ujú, pero que lo encuentro súper importante, que tiene que ver con cómo también trabajamos las políticas de reintegro, ¿no? Porque si es que tenemos contemplado o mm, está en la mente este susto de mm, que, chuta, una persona toma una licencia, después mi trabajo se puede poner en riesgo, mm, uno se podría preguntar si lo lleva solo al papel, ¿no? Es como, ¿por qué? No tiene mm, lógica. Dices, claro, hay mm, una invalidez, pero da para pensar mucho en el fondo, ¿no? Porque si es que realmente mm, esto nos pone en riesgo, mm, uno podría cuestionar qué empatía real hay detrás de esto, mm, empatía mm. organizacional, me refiero, ¿no? Claro, Qué claro. comprensión real y por otro lado, qué capacidad efectiva hay de reintegrar a las personas Mm, entendiendo la naturaleza de estas dificultades, claro. que es distinto que una amigdalitis, en el fondo, que se acaba y se acaba. Obvio. Claro, no, tienes toda la razón. Creo que es súper interesante lo que planteas. O sea, tío, me apareció rápidamente, hoy deberíamos armar un procedimiento que hablara sobre el reintegro y de cómo le damos un seguimiento, pero al tiro, ya me empecé con miles de ideas en la cabeza. Eh, Porque claro, no es una amigdalitis, no es que se me quebró la muñeca y me sacan el yeso y vuelvo a trabajar. Es un reintegro, po. O sea, una Mm, persona que está con una licencia psicológica, psiquiátrica, lo que sea, no es porque esté loca, es porque tuvo un episodio y necesitó desligarse ciertos momentos. Claro, pero mm. que de repente un lunes se levanta y tiene que enchufarse a la vorágine, Con claro, 780.000 mails pendientes por lo mail. demás, o sea, eso Eh, cualquier eh, persona se enferma con eso. o sea, absoluto y completamente. Mm, Entonces, me hace sentido el pensar. Ahora, insisto, las empresas no es el lugar que tiene que hacerte la terapia, pero todas las grandes empresas sí tenemos convenios, beneficios, espacios y planes de desarrollo de carrera, planes de no sé qué, planes de no sé cuánto. O sea, y estoy segura que en alguna conversa abierta que uno puede tener se pueden ir generando ideas que finalmente puedan converger en una buena propuesta mm. de acompañamiento, donde quizás, no sé, pues ven primero 3 días a la semana al mediodía, después la segunda Exacto. Mm. semana ven 2 días completos y 2 mediodías, y vamos chequeando todas las semanas cómo te vais sintiendo, con que una persona se haga cargo, ¿cachai? De eso y no un equipo entero que se entere todo el mundo. Por Yo supuesto. creo que cosas Mira, así. es bien interesante y porque así como tú lo planteas, este tiene que ver con la persona que se reintegra, pero además Mm, también con el contexto, ¿no? Cómo se le permite al resto entender, o sea, entendiéndolo mm, como que tiene que haber cierto grado de conciencia, de capacitación. La mm. gente dice, oye, si una persona viene una licencia de un mes porque está con un episodio depresivo, chuta, no le podéis tirar una mochila de pega al primer día, lo vaya a reventar. Claro, Entonces, claro. es un tema sistémico en definitiva, ¿no? Absolutamente. Y te iba a preguntar si es que en la actualidad o en algún lugar de trabajo tú has podido recurrir a alguna instancia de apoyo más formal de parte de la empresa. Si bien quizás la empresa no se hace cargo ella Mm. misma, muchas empresas tienen programas de apoyo al trabajador que ayudan en estas circunstancias. ¿Ha sido Eh, parte de tu experiencia? o sea, tenemos el beneficio para todas y todos los colaboradores a través de una plataforma donde incluso tú te puedes tener varias sesiones psicológicas, Ya, psiquiátricas, gratuitas. Eso es un beneficio que tenemos. Lo que pasa es que yo tengo mi terapeuta ya de un tiempo que conoce mi historia, entonces me sale siempre más fácil volver ya, con una perfecto. persona Claro, terapeuta que conoce más mi historia, no tener que es como no tener que volver a explicar la temporada 1 cuando yo estoy en la temporada 8, ¿cachai? por Tengo que supuesto. retroceder demasiado. Sí, no, claro. Sí. Mm, claro, para otras personas podría ser quizá una ayuda, en tu caso prefiere seguir con los recursos que ya tiene, de Claro, todas maneras. absolutamente.
sí. Estaba pensando en esto de la política de reintegro. Hoy día la ley de riesgos psicosociales, de hecho, requiere o exige una política de reintegro para las personas con enfermedad profesional. Mm, Y te quería hacer una pregunta respecto a eso también. Aquí estamos hablando de tu salud personal. Tú dices que, ujú, claro, hay ciertas cosas del trabajo que puede que te afecten o no, mm, pero por lo menos según tú lo has dicho, no es que el trabajo te haya enfermado. no, 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 esto tiene que ver más conmigo. Perfecto. Me gustaría saber tu experiencia y aquí quiero pedirte algo que quizás es difícil, que es como sacar de tu mente por un lado a la gerente de recursos humanos, ¿ah? Sino que pensarlo como un trabajador, una trabajadora más. Mm, Yo mm, siempre he sido de la idea cuando trabajo con empresas, de decir, oye, una cosa es lo que genera la enfermedad, ¿no? Ya, mm, psicosocial o la causa laboral o personal, pero ujú, otra cosa es el impacto que esto tiene en la gente y en el trabajo y en sus relaciones y mm, no sé, imagínate esto llevado a la relación con los clientes, en fin. ujú, Entonces, cómo las empresas diferencian la etiología, pero quizás no se preocupan tanto por el impacto final. ¿Tú mm. sientes que el hecho de que sea personal o laboral realmente marca la diferencia a la hora de trabajar o no? Wow, es que a ver, chuta. Mirado desde los KPI o los objetivos organizacionales, el que tú tengas una tasa de accidentabilidad asociada con lo laboral genera que tus indicadores para ciertas cosas productivas afecten, Claro. porque vaya a tener más a la dirección del trabajo metida, porque vaya a tener la mutual más metida, porque te van a exigir más pega, más cosas. Entonces, pucha, ahí lamentablemente prima un indicador. Ahora, yo soy de la idea que las herramientas están al servicio de las personas y no, no las personas al servicio de las herramientas. Pero Ujú. muchas veces sucede que cuando tú tienes el propósito puesto en lo pecuniario y no en la forma, sino que en cuanto llegamos a fin de año para poder solamente tener lucas, que yo no digo que voy a trabajar por bolitas de dulce, las lucas son importantes, pero Ujú. cuando te olvidas de la forma, finalmente yo creo que es como un arma de doble filo, po. O sea, la forma tampoco va a ayudar a que el esconderlo o el tratar de que no sea profesional, que no impacte en tu KPI del área de prevención de riesgos, por ejemplo, porque Mm. entonces tú te vas a ver más expuesto. Bueno, entonces, ¿qué pasa si hacemos todo al revés? Pues preocupémonos full de la prevención antes de la reacción, Claro. pero eso es un cambio de mindset cultural. Y Mm. los mindset de cambio cultural, pucha, insisto, vienen desde siempre la alta gerencia. Mm. Eh, si no, yo puedo tener muy buenas intenciones, pero yo no tomo las grandes decisiones. Sí. Entonces, claro, yo puedo incidir en mi equipo y de a poquitito ir generando cosas, pero Mm. eh, también puede llegar a frustrar el que no puedes generar esos cambios a nivel general, pues sí, no Y, todos tienen que tampoco pensar igual que tú. por supuesto. Y este es un tema que si uno se mide por LinkedIn, es un tema como que está súper en boca de todo, ¿no? Pero sabemos que el LinkedIn es bastante sesgado en esto, sobre todo cuando uno está en el mundo de los recursos humanos, que es todo tan bonito. Eh, ¿qué? Mira, de hecho, yo prefiero hablar de personas que de recursos humanos porque yo hace rato que no creo en el recurso, o sea, a Ya, la persona vista como un recurso. El lenguaje ahí, bueno, lo más natural, el lenguaje genera realidad, pues. sí, Entonces, es ¿qué cierto. pasa si empezamos a hablar de personas más que de recursos? De a poquitito vaya a Súper bien, empezar a sí, mirarlo de una manera súper distinta también, ¿cachai? es cierto. Mi pregunta apuntada, y ¿qué, cómo ves tú la disposición de las altas gerencias, de los directores de estas empresas corporativas que son más tradicionales, Mm, de conversar de esto? Yo sé que la ley va mm, empujando, ¿no? Pero también, como dices tú, acá el cambio cultural es más lento que mover el eje de la Tierra. Eh, sí. pero ¿cómo lo Mira, percibes tú en tu ahí experiencia? ya, ahí yo tengo una teoría ¿Ya?
donde muchas veces cuando hay personas que estamos en roles más estratégicos, hay personas que están en roles más operativos. Ujú, Creo que quienes estamos de repente en roles estratégicos no tenemos que olvidarnos de cuando en vez ir a meternos al operativo, ujú, porque vuelves a conectarte con la esencia del día a día y con la tarea, ujú, no con el objetivo, sino que la tarea claro. que finalmente tú mides a fin de año como un objetivo. Ujú, Y cuando te das cuenta de eso, es como yo lo he hablado con un par de personas que más de las áreas gerenciales, así, te invito a que hagamos un plan de trabajo cuando tú me digas, cuando tú quieras, cuando tú tengas tiempo, donde te hacemos una ruta, así como cuando uno hace plan de acompañamiento, de desarrollo, de lo que sea, ujú, pero para que, no sé, po, una vez al trimestre, una vez al semestre, eh, desde tu área te metas en ciertas actividades. No sé, por ejemplo, ¿te acordáis de lo que es ir a hacer terreno para armar un evento de bienestar para todo un grupo de 400 personas, lo que implica la gestión, cuántas semanas estuviste trabajando, ta, ta, ta? Métete a principio a fin en eso una vez al año. ¿Te claro. acuerdas de lo que era hacer reclutamiento y selección y que te rechacen a todos los candidatos constantemente? Y lo latero Uf, que quizás para ti puede ser estar ahí todo el día. Te pido que te hagas cargo de un proceso, ¿cachai? Como, claro. pero una vez al año, Poner los pies en la tierra. porque no digo que esté mal la mirada estratégica, pero creo que nos hace muy bien no olvidarnos de lo operacional, Mm, ¿cachai? mm, Celebramos el Día de la Madre, ahí está todo mi equipo cortando los tomatitos, ¿cachai? Armando las claro. cosas para poder recibir a todo un grupo de mujeres y toda la cuestión. Bueno, a mí me hace también súper bien poder ir y bajar y cortar tomatitos y poner la mesa y ordenar las cosas también. Mm, Eh, y está bien, quizás no está en mi descripción del cargo, pero está en la empatía que yo puedo generar con la operación diaria. Eso hace mm. súper bien. O es como, bueno, yo fumo, no digo que esa sea la solución tampoco para nada, para lo que voy a decir, pero, pero el café puede ser también una opción o el tecito para otros. Eh, por ejemplo, a mí me encanta una instancia que se me da, que de repente yo salgo a fumar y me encuentro con personas de diferentes áreas y tenemos conversas súper informales Claro. y nos conocemos desde otro Y, lugar. y más enriquecedoras quizás que varias reuniones. Exacto. Es como Mm, muchas veces yo lo aprendí, esto desde los primeros años de trabajo, donde me decían, Mayu, acuérdate de esto. No necesariamente las grandes decisiones se van a tomar en la reunión más formal. Muchas veces la decisión se va a tomar finalmente en el happy hour, donde se fueron todos después del día laboral y esas mismas personas terminaron hablando del tema. Entonces, como estaban en un espacio tan distendido, acá llegaron a un acuerdo y la decisión se tomó. Las claro. relaciones y los vínculos son súper necesarios. Entonces, eso es Mm, tremendo. Donde insisto, no te tienes que, no, no es porque te tengas que hacer amiga o amigo, no, pero claro. sí Mm. el vínculo, vínculo, es eso. Y eso, pucha, que lo puso en jaque el teletrabajo, ¿no? O sea, de alguna manera, eh, lo operacional del teletrabajo, que tiene muchas cosas excelentes, pero limitó justamente esas instancias. Sí. Oye, pero que te quiero traer de vuelta la pregunta ya para ir cerrando la conversación, Ujú, porque yo te había preguntado con cómo percibes tú la percepción de la alta gerencia o los directores, mm, en torno al tema del bienestar y la salud mental, y tú me empezaste a hablar de mm, esto de los vínculos. Trata de ver mm. si me puede redondear un poquito la respuesta. Bueno, creo que también las gerencias tienen un gran peso, porque el peso de los resultados a final de año recaen sobre ellos y ellas, ¿ya? Ujú, Entonces, ahí tengo que dar absolutamente el beneficio de el estrés en el que están sometidas y sometidos en el diario. O sea, es sí. tremendo. Ujú. Em, O pero sea, no están también libres de este muchas problema. no están libres de este problema y a veces incluso lo pueden tener más peludo, porque que van a llegar donde la gerenta o el gerente general, oye, pucha, mira, lo que pasa es que estoy un poco angustiado, angustiado, uy, o sea, no quisiera estar en sus zapatos Mm, porque también, po, o sea, si no lo tienes inserto en la cultura, ¿cómo? Yo creo que a algunos y algunas sí les importa mucho, pero no tienen las herramientas para hacerlo.
Ya. Entonces ahí Mm, necesitas un buen staff en el área de personas que te pueda acompañar en estos procesos. mm, Por ejemplo, nosotros estamos tratando mucho de hacer eso, como de generar conversas dentro de las mismas gerencias con sus propios equipos de manera más lúdica, no hablar de salud mental, sino que lo que estamos haciendo es, no sé, pues temas como a través de herramientas que son más técnicas y comprobadas, así como un DISC o cosas así, ya, abres conversa, ¿ya? claro. Ves a el organigrama de tu equipo con colores y con disposiciones, entonces te termináis riendo, termináis tirando la talla y terminas conociendo a tu equipo de manera muy distinta. Mm. Eh, Y eso genera el espacio para que se den estas conversaciones entre medios. exacto. Entonces, no Ujú, es un suceso, es un proceso. El suceso es como el tornado, pero el proceso es, es como la reconstrucción, po. O claro. sea, Mm, entonces, es un proceso esto, y es un proceso de medio largo plazo, porque ujú, es insertar conversas y para que las conversas queden insertas tienen que ser recurrentes. Y cuando mm, tampoco tienes un grupo muy grande para poder hacer estas conversas, chuta, también para ir desgastando al equipo que está tratando de sostener las conversas porque no son muchos los que puedan tener las competencias para poder hacerlo. sí. Tiene, Mm. tiene sus desafíos. Bueno, se desprenden varios desafíos de lo que vamos conversando. Cómo apoyamos en el desarrollo de competencias en estas materias, ¿no? Habilidades blandas, cómo aportamos, por otro Ujú, lado, con metodologías también, que sean metodologías sólidas para apoyar a los equipos en el trabajo. Por otro lado, las políticas de la organización, o sea, hablamos de lo de reintegro, pero también ujú, políticas de apoyo, o sea, hay varios flancos que plantean desafíos para el mundo organizacional. absoluto. Eh, Antes de terminar, Amaya, me gustaría, no sé, quizás terminar con alguna reflexión, no sé, no te quiero forzar a sacar una reflexión final, pero quizás algo que se te haya venido a la mente a lo largo de la conversación. Eh, no sé si tiene Muchas algo que cosas se decir. me vinieron, no, muchas cosas se me vinieron. Uno, nada, te agradezco que estés levantando este espacio. Yo creo que es súper relevante visibilizar lo que no se ve, no existe. Y Mm, eso es una reflexión que tengo constantemente en todo tipo de cosas, ¿ya? Por eso es ujú, importante hablar. Creo que la vida está hecha de conversaciones difíciles. Esta es una de ellas, porque me siento bien expuesta, pero también mm, digo, no es que yo quiera ser un Quijote ni mucho menos, pero ser el ejemplo que tú quieres ver en el mundo. Esa también es una consigna que yo creo que es súper relevante. ujú, Eh, y, y la relevancia que tiene el generar conversas honestas, el atreverse, porque al final, como yo siempre digo, ¿qué es lo peor de lo peor? De lo peor que puede pasar, que me quede sin pega. ¿Y qué pasa? Mira, yo puedo llegar a, voy garzoneo el día de mañana y voy a terminar administrando el lugar. O sea, si es una cosa de actitud también, ¿cachai? Es como eh, se puede ver de bueno, repente bien nublado todo, pero también es un tema de cómo uno se va generando las redes para autocuidarse. ujú, Así sí, que, nada, más que nada, súper agradecida del que pongas estos temas sobre la mesa, de que quienes estemos disponibles a hablar tengamos también esta como o valentía o coraje de exponer un poco más. ujú. Y nada, pues, seamos el cambio que queremos ver. Eso. Me encanta tu frase para el cierre. Seamos el cambio que queremos ver. Amaya, infinitamente agradecido de tu posición, tu buena onda, tu sinceridad. Sé que no es fácil, pero bueno, para poder hacer el cambio hay que mover un poquito más allá de lo que hacemos habitualmente. Tal Así cual, que pues. quedamos hasta aquí y ojalá nos encontremos por acá en la zona, En el pueblo. en el pueblo, ¿eh? En la panadería. Exacto. Un Ya pues, gusto, un Matías. gusto Mucha y suerte estamos en con todo. contacto. De Gracias. todas Chao, maneras, chao. un abrazo. Chao.